Bien, en esta cápsula, en este video, vamos a trabajar sobre la presentación que Windows nos ofrece cada vez que abrimos una carpeta, un archivo, esto es, una ventana. Cuando apuntamos un objeto que esté en esta área, como por ejemplo el escritorio, y hacemos un clic sobre él, estaremos seleccionando ese objeto. Puesto que existe también una técnica que nos permite trabajar con el mouse y que consiste en un doble clic, es que podemos, al hacer doble clic sobre un objeto, abrir ese objeto. Doble clic y vemos que aparece una ventana. Una ventana con la cual nos muestra su contenido. Concentrándonos en la parte superior de la ventana, aparece el nombre de la ventana, entre otros botoncitos que ya vamos a ir conversando, y por sobre todo, lo relevante, lo que nos convoca en este momento, disponemos de tres botones. Un botón en su esquina superior derecha, denominado minimizar, otro botón que le acompaña adyacente al ladito, que se llama minimizar tamaño, y que cambia de nombre dependiendo del estado de la ventana. Ya vamos a ver qué otros nombres puede presentarnos. Y el otro botón que está al final, que sería el cerrar. Si yo hago un clic en ese botón, estaré seleccionando ese botón es cerrar y por lo tanto se ejecuta. Hago clic, se cierra la ventana, voy nuevamente a la ventana, por ejemplo a la ventana curso, y vuelvo a hacer un doble clic, un 2, abre, ese doble clic es exactamente en la misma posición, mantengo fijo mi muñeca presionando el mouse sobre la mesa y muevo, me concentro en mover nada más que el dedo que apunta a la tecla a la cual necesito hacer el doble clic. Usualmente la tecla izquierda del mouse. Luego aparecerá esta ventana. Con el botón X nuevamente desarrollamos el mismo paso. Cerramos la ventana. Ya sabemos abrir una ventana y también sabemos cerrar una ventana. Es posible que vayamos a necesitar más de una carpeta abierta, más de un programa abierto, por lo tanto, más de una ventana presente en el escritorio. Si hago doble clic nuevamente, vamos a ver ahora que la acción sobre el botoncito que está al medio, que hablábamos que cambiaba de nombre, cuando hacemos un clic en ese botoncito, vemos que cambia su tamaño. Y luego, también el botoncito cambia de forma. Y ahora se llama maximizar. Entonces, entre el botón minimizar y el botón cerrar, hay un botón que pasa por dos estados. Un clic sobre él, una vez que aparece como maximizar, maximiza la ventana. Esto es, ocupa todo el tamaño de la ventana, todo el tamaño de la pantalla. Si luego visualizo que ha cambiado su presentación por un cuadrito que tiene un cierto desplazamiento hacia el fondo y que su nombre ahora nos acompaña como minimizar tamaño, justamente cuando yo hago un clic, minimiza su tamaño a un tamaño determinado, al último tamaño en que se había transformado esa ventana en forma manual. ¿Cómo se cambia el tamaño en forma manual de una ventana? Si yo voy a las fronteras de lo horizontal, de la frontera vertical, ya sea superior, inferior, derecha o izquierda, vemos que el mouse cambia de forma. Cuando cambia de forma, nos está avisando que nosotros podemos desarrollar una nueva acción. Esta es el hacer un clic y arrastrar en una dirección. Si arrastro el horizontal izquierdo, ¿cierto? El borde izquierdo lo arrastro hacia la derecha, estaré achicando la ventana y todo su contenido se
comienza a ajustar al nuevo tamaño de la ventana. Si voy a la parte superior y lo desplazo hacia arriba, estaré aumentando el tamaño de la ventana verticalmente. Y lo mismo si lo hago hacia abajo. Ya tengo un tamaño diferente. Podría incluso tomar el vertical que aparece justo cuando voy a los puntos vértices del cuadro. Ahí todavía no. Cuando aparece esa figura, ahí apareció justo la puntita en la que manda, hago un clic y podría modificar el tamaño verticalmente. Bien, esto es la técnica del arrastre. Cuando yo hago un clic, selecciono. Cuando yo hago doble clic, abro. Y a partir de un clic y desplazar, estoy generando acciones de movimiento. Hemos generado un movimiento del entorno, ¿cierto? En este caso, de la frontera de la ventana para modificar su tamaño, como también podemos hacer un clic y luego desplazar la banda superior, la banda de título de la ventana. Hago un clic, desplazo y estaré moviendo esa ventana para poder ajustarla en alguna posición de mi escritorio. Si hago clic abajo y lo desplazo nuevamente hacia una nueva posición, incluso más abajo, estaré ganando altura sobre la ventana para visualizar, por ejemplo, mayor contenido vertical. Cuando una ventana tiene más contenido del que puede mostrar en una primera instancia, ¿cierto? En una primera mirada, aparecen estas barras de acceso, barras de desplazamiento vertical, como también ventanas de desplazamiento horizontal, justamente para desarrollar, como les planteaba, el acceso a puntos que no se visualizan. En este caso yo estoy viendo 1, 2, 3 columnas en este panel derecho, y si quiero ver un poquito más hacia la derecha el otro contenido que me está faltando por ver, tomo ese ascensor, esa barra de desplazamiento horizontal, y la muevo más a la derecha para ir viendo el contenido que me resta por ver, dado de que el tamaño que tiene disponible no muestra todo el contenido que dispone esa carpeta. Si hago un doble clic en una nueva carpeta, por ejemplo la carpeta respaldo, 2, voy a abrir esa carpeta. Y en este caso se abrió de acuerdo al último tamaño que se había jugado, que se había establecido para esa carpeta. Si quiero modificar el tamaño, volvemos a lo mismo. Arrastro para generar, por ejemplo, que esa ventana ocupe la mitad izquierda de la pantalla, y luego arrastro hacia la izquierda la otra ventana para que ocupe la mitad derecha de mi escritorio. Estas son las acciones para mover, para modificar el tamaño de una ventana, para minimizar, para cerrar y para, en general, administrar las posiciones y los tamaños de la ventana en general. Si hago clic en la X, nuevamente habré cerrado la ventana y por lo tanto recuperado el estado original.